Bien, buenas noches y bienvenidos a nombre de la unidad editorial perteneciente al Instituto de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a este evento. Como ustedes saben, la unidad editorial, como parte de la organización, dentro de su plan operativo y alienada a los objetivos de la Política General de Investigación y al Plan de Desarrollo de la Investigación 2022 al 26, programa y ejecuta eventos para que se pueda brindar a los docentes, a los estudiantes, al personal administrativo y a la comunidad en general de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo conocimientos sobre diferentes aspectos académicos que les permita desarrollar capacidades para que les conduzca a la producción y publicación textual. De esta manera, transferir los resultados de sus investigaciones a la sociedad. En este sentido, se ejecuta el curso taller virtual Revisión de bases de datos para la publicación científica, cuyos objetivos son afianzar mecanismos metodológicos para conocer la estructura que deben tener los artículos científicos, así como conocer las bases de datos reconocidas, revistas indexadas, y presentar los artículos científicos para su publicación. Para tal fin, nos acompaña el día de hoy el doctor Marcel Velázquez Castro, cuya síntesis biográfica es la siguiente. Él es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede en Ecuador. Es licenciado y magíster en literatura por la Universidad Mayor de San Marcos, donde cursó también el doctorado en historia, el bachiller en derecho y diplomado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él enseña en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus temas de investigación son sobre literaturas andinas, sobre la novela del siglo XIX, historias de la prensa, poblaciones afrodescendientes, historia del racismo, entre otras. Él es director general de la Biblioteca y Publicaciones de San Marcos desde el 2018 a la fecha. Dirigió además el Instituto de Investigaciones Humanísticas y el Fondo Editorial de San Marcos. Es autor de libros como El revés del marfil, Nacionalidad, Etnicidad, Modernidad y Género en la literatura peruana. Es autor del libro Las máscaras de la representación, El sujeto esclavista y las rutas del racismo, La mirada del gallo, de los gallinazos, entre otros. Doctor Marcel, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Karin del Rosario, Aguayo, gracias por la presentación. Solamente precisar que yo soy exdirector general de Bibliotecas y Publicaciones. Ya desde el año 2021 he dejado esa responsabilidad. Actualmente soy director de Escuela de Literatura de la Universidad de San Marcos y profesor principal y profesor investigador de esa casa de estudios. Bien, el día de hoy, bueno, buenas noches también con todos los que nos acompañan, profesores, estudiantes y también entiendo administrativos. El día de hoy vamos a comenzar este seminario que consta de 4 sesiones. Y antes de entrar al punto nuclear, digamos, de mi presentación, que es la estructura del artículo científico, que es algo que además entiendo muchos de ustedes conocen bien, me gustaría ofrecer un marco general, digamos, en el que se inscribe, ¿no?, esta centralidad que tiene el artículo científico, ¿no? Como ustedes saben, el conocimiento científico tiene que transmitirse dentro de comunidades disciplinarias. De nada sirve realizar una investigación y tenerla pues en la laptop o guardada en un cajón. Es la publicación mediante un artículo científico, en una revista indexada, en una revista prestigiosa para una comunidad académica, la que hace pública
la que hace conocidos los resultados que uno ha desarrollado, ¿no? La investigación adquiere así un carácter público y contribuye al conocimiento general de un problema específico de una disciplina, y de esa manera la ciencia avanza, ¿no? Porque el conocimiento científico avanza de manera colectiva, ¿no? Entonces, el artículo científico cumple un papel central, ¿no? Como unidad de comunicación y de difusión, producción de nuevos conocimientos en un área específica. Sin embargo, en los últimos años ha habido también, y es bueno recordarlo hoy, un cuestionamiento, digamos, a esta centralidad del paper en la producción de conocimientos, ¿no? Sobre todo para aquellos que pertenecen a las áreas de humanidades o de ciencias sociales, pues se considera que esta hegemonía del paper deja de lado otras formas de difusión del conocimiento, como puede ser el libro o el ensayo o los artículos de alta divulgación, que son formatos, digamos, que no son considerados dentro de los esquemas convencionales de evaluación predominantes hoy en día, ¿no? Entonces, hay también voces que cuestionan, digamos, esta hegemonía y que plantean que debe existir una pluralidad de medios para la difusión de los resultados de la investigación. Y no solamente pensar en la comunidad disciplinaria, sino también en los que deberían ser los últimos beneficiarios de nuestros conocimientos, que son, por supuesto, la sociedad en general, ¿no? Más si trabajamos en una universidad pública, como es el caso de todos los que estamos acá. Entonces, ese es un primer punto que quería plantear. Y un segundo tiene que ver con toda esta problemática de lo que se ha denominado, ¿no?, el productivismo académico, ¿no? O el ingreso, digamos, de las reglas de la producción eh, capitalista, de alguna manera, dentro del sistema de investigación universitario, ¿no? Esta, como saben ustedes, recientemente se han destapado varios casos de fraude académico, ¿no? De producción masiva, fraudulenta de artículos mediante la compra de autorías o artículos irrelevantes que se escriben y se logran publicar en revistas indexadas. Y esto pues ha sido digamos, ha sido un escándalo mediático, pero es un problema que tiene ya varios años en nuestro país, y los que trabajamos e investigamos, pues nos hemos topado varias veces con personas inescrupulosas que de esta manera buscan permear el sistema para beneficiarse finalmente económicamente, ¿no? Esto es lo que en economía se denominan estímulos perversos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el bono para los profesores de universidades públicas de Concitec. Y este bono, digamos, que legítimamente quienes investigan con integridad académica merecen, también lo están recibiendo personas que engañan al sistema, que se apropian de artículos de otros o simplemente compran una posición de autores, ¿no? Entonces, es un momento, creo, en el cual hay que pensar, ¿no?, con ojo crítico todas estas encrucijadas en las cuales se halla el sistema de investigación, ¿no? Sin duda, todavía la centralidad del artículo es crucial, y en muchas disciplinas pues, es así como avanza el conocimiento, pero también hay que estar muy alertas a todas estas prácticas fraudulentas que se han extendido no solo en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, ¿no? Piensen ustedes que cada año se publican 6 millones de artículos científicos, más de 6 millones, más de 6 millones de artículos científicos. Entonces es una cantidad, por supuesto, enorme, y es muy difícil tener un control con los mecanismos tradicionales de toda esa magnitud de publicaciones, ¿no? Ahí entra también el tema de las revistas depredadoras, ¿no? Revistas que simplemente buscan publicar para vender, ¿no? Mediante el discurso del open access, ¿no? O sea, le dicen, es una revista de acceso abierto, por eso es que le cobramos a los autores, pero en el fondo no hay ninguna evaluación, le cobran a cualquiera
y se puede presentar cualquier mamarracho, y si la revista tiene algún tipo de indexación, pues ese falso artículo, ese pseudo artículo, esa pseudo investigación, porque muchas veces son investigaciones simuladas, termina indexada, ¿no? Entonces, no sé, los investigadores, digamos, no se ponen de acuerdo sobre la cifra, pero se calcula que puede estar entre el 2% y el 2,5% de artículos fraudulentos. Y de 6 millones, ese 2%, digamos, es bastante alto, ¿no? En números cuantitativos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este momento, digamos, dentro de estos son los dilemas, de manera un poco sintética, los he tratado de presentar como una introducción general, ¿no? Para que todos veamos por dónde marcha ahora mismo la problemática de la investigación, ¿no? Y creo que esto, y con esto termino esta introducción, nos debe llevar a poner de relieve la integridad académica, ¿no? La integridad académica, pues, tiene que ver con los criterios, ¿no es cierto?, eh, éticos que deben guiar nuestras investigaciones y la publicación de los resultados de nuestras investigaciones, porque finalmente no puede haber un artículo científico si no ha habido antes una investigación, ¿no es cierto? O sea, el artículo se usa para comunicar los resultados de una investigación, ¿no? Pero lo primero es la investigación, y esa investigación tiene que realizarse pues con rigor, con solvencia, en el campo de nuestra especialidad, ¿no? En este destape periodístico, y que también no solamente ha sido periodístico, sino ha sido la propia comunidad científica la que ha puesto en evidencia estas malas prácticas, ¿no? Científicos.p es una web que recomiendo seguir y leer. Han sido ellos los que han identificado, digamos, estas granjas, estos lugares donde se producen artículos en masa, ¿no? Eh, y son personas que evidentemente pues no cumplen ningún criterio, violan más bien la integridad académica, ¿no? Entonces es tarea de la universidad velar porque sus investigadores, sus profesores respeten la integridad académica y se adecúen, digamos, a protocolos transparentes, visibles y que pueden ser verificables, ¿no? Um, Vamos a hacer una brevísima introducción al sistema universitario y entro directamente al artículo, al punto de la presentación. Tenemos una hora, yo he calculado una exposición de unos 40 minutos, 45 quizá máximo, para tener unas preguntas al final y tener 15 o 20 minutos de discusión. Muy bien. Evaluación y publicaciones. Pues. Bueno, antes de entrar al artículo científico, como les decía, quiero compartirles un PPT que preparé en otro contexto, pero que nos sirve para tener un poco de una introducción general al sistema universitario, ¿no? Al 2023 tenemos 100 universidades licenciadas, 51 privadas y 49 públicas. Al 2021, que es el último censo universitario que se tiene, la población de estudiantes fue de 1.423.731 estudiantes. Y acá un dato bien importante, ¿no? El 25,5 pertenecía a universidades públicas y el resto a universidades privadas. Es decir, que las 3/4 partes prácticamente de la población estudiantil estudia, se educa en universidades privadas. En cuanto a números de estudiantes, hay 2 universidades que tienen una altísima concentración de alumnos. La César Vallejo, con 135.000. Universidad Tecnológica del Perú, prácticamente ahí nomás, 134.000. Universidad Privada del Norte, 117.000. Y la UPC, 74.000. Como ven ustedes, las 4 con mayor población estudiantil son universidades privadas. Las públicas están mucho más abajo en el número de estudiantes, ¿no? San Marcos con 34.000, San Agustín con 27.000, San Antonio Abad del Cusco con 22.000. No tengo las cifras exactas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, pero ustedes me dirán luego cuántos estudiantes tienen en total.
Bueno, al 2023 hubo 73.000 docentes universitarios, 73.000 docentes universitarios, vean ustedes. Y hay una clara asimetría de género, ¿no? 65% varones, el resto mujeres, y además, por supuesto, la mayoría pertenece al sistema privado, ¿no? El 61%. Entonces, lo que tenemos nosotros es un sistema muy centralizado, porque gran parte de la oferta se encuentra en Lima y en las ciudades principales, y con una alta oferta de universidades privadas de poca calidad y de bajos precios, ¿no? Esas son, digamos, las universidades que tienen el mayor porcentaje de la población estudiantil. El número de profesores investigadores, que es lo que nos interesa fomentar y construir una cultura de la investigación siguiendo los criterios de integridad académica, ese número de profesores investigadores es todavía un porcentaje muy pequeño del total de docentes, ¿no? Actualmente se estima en menos del 8%, ¿no? Y acá también, por ejemplo, sería interesante si alguien me puede poner en el chat los datos, cuántos profesores hay en la Universidad Pedro Ruiz Gallo y cuántos de estos profesores están en RENACYT, por ejemplo, ¿no? Porque eso nos podría dar un porcentaje, a ver si están ustedes dentro de este rango o están por encima o por debajo. En los últimos años se observa un mayor número de publicaciones, pero claro, después de lo que se ha descubierto gracias a científicos.p, esto no necesariamente presupone ni mayor investigación ni mejor articulación con la sociedad, ¿no? Este es un punto muy importante porque ¿cuál es el sentido último de una investigación científica, ¿no? El sentido último no es la publicación del artículo, ¿no? Sino más bien que los resultados que se expresan en ese artículo pues sean útiles al conocimiento de la disciplina o a la sociedad que finalmente es la que financia todo nuestro trabajo como docentes de universidades públicas, ¿no? Bueno, el sistema de evaluación de RENACYT tiene como centro el artículo indexado en grandes bases de datos comerciales, ¿no? Ya sabemos, se usa básicamente WOS, Scopus y Cielo, ¿no? Son los tres bases de datos que se reconocen, ¿no? Las dos primeras son claramente bases de datos comerciales, ¿no? Y esto ha generado muchos estímulos perversos, ¿no? Esto ha generado, pues, lamentablemente que muchos profesores incurran en fraude, ¿no? Y ahora están pues afrontando las consecuencias de ello con denuncias penales y todo eso, ¿no? Porque han recibido, digamos, dinero del Estado de manera indebida. Las políticas de integridad académica, lamentablemente, son letra muerta en la mayoría de las universidades públicas, ¿no? No hay comités de ética, más que en muy pocas universidades, y estos comités no tienen, digamos, la capacidad de sancionar ni de eh, eh, orientar de manera efectiva, ¿no? Que se cumpla con la integridad académica, y entonces esto ha generado muchísimos problemas y fraudes directamente, como ya mencioné. Bueno, esto entonces como marco general, voy a dejar este PPT de lado y voy a ir ahora sí al que constituye un poco el centro de... Entonces, a pesar de todo lo que se ha dicho, tampoco hay que tener una visión absolutamente pesimista, ¿no? O sea, el artículo científico sigue siendo, digamos, un instrumento de gran valor y en la mayoría de los casos es el resultado de una investigación seria y original, ¿no? No nos fijemos, no sobredimensionemos tampoco la parte, digamos, fraudulenta, ¿no? Un artículo científico es aquel documento donde se plasma el resultado de una investigación, ¿no? O sea, es decir, lo que yo les decía antes, ¿no? No puede haber artículos científicos si no ha habido una investigación. A veces yo me encuentro con docentes, converso mucho en las consultorías que hago en distintas universidades, y el docente está empeñado en la publicación, y cuando yo le pregunto, bueno, pero esta publicación, ¿cuál es la investigación de base? ¿No es cierto? Y en algunos casos, pues no hay una investigación de base o hay algo muy pequeño, muy escueto que quiere ser convertido a la fuerza en un artículo, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es que primero es la investigación, ¿no es cierto? La investigación de un asunto específico de nuestra disciplina, y luego es, por supuesto, la publicación de los resultados
de esa investigación. Esa publicación de los resultados, eso es el artículo científico, ¿no? Y claro, el artículo científico se caracteriza porque, pues, reporta una novedad, ¿no? Las revistas científicas eligen, seleccionan lo que publican a partir no solamente de la novedad, sino de la relevancia de esa novedad, ¿no? Eh, y entonces esa novedad y esa relevancia significa que el campo disciplinario se está enriqueciendo con, con ese aporte, ¿no? Los artículos deben ser claros, precisos. Hay como varios aforismos en esto, ¿no? Eh, el mejor artículo es aquel que transmite, digamos, sus conclusiones con el menor número de palabras, por ejemplo, ¿no? No se debe tener un lenguaje engorroso ni engolado, ¿no? Tienen que ser oraciones cortas, precisas, y por supuesto conectores lógicos que van dando cuenta del despliegue argumental, ¿no? Por eso es bien importante diferenciar el artículo científico de otras formas a las cuales estamos acostumbrados, por ejemplo, sobre todo en las humanidades o en las ciencias sociales, y que son formatos perfectamente válidos, pero que no son funcionales para lo que nos reúne hoy, que es el artículo científico, ¿no? El ensayo, por ejemplo, ¿no? El ensayo no tiene hipótesis, eh, ni un problema de investigación, es una interpretación libre, pero razonada. Hay ensayos muy valiosos, pero no serían aceptados en una revista indexada, científica, porque no cumplen con el formato, simplemente, ¿no? Ahora bien, ¿dónde se publican los artículos científicos? Pues lógicamente se publican en revistas de investigación. Y hay una enorme cantidad, centenares de miles de revistas de investigación. Y estas revistas están organizadas a través de las bases de datos. El modelo peruano es un modelo que se construye a partir de tres bases de datos, ¿no? Web of Science, o WOS, como se le conoce, Scopus y Cielo, ¿no? Las dos primeras son comerciales y pues hay un número de revistas eh, que comparten ambas, ¿no? Por supuesto. Y también hay algunas que solo están o bien en WOS o bien en Scopus. Se supone, se asume que son realmente en un 98%, porque como ya les dije, lamentablemente el sistema está permeado en un porcentaje, son en un 98% las revistas más prestigiosas, más importantes, más significativas de todos los campos disciplinarios. Ahora, también hay que decir que la mayoría de estas revistas se publica en inglés. Y el inglés pues, se ha convertido en la lengua hegemónica del conocimiento, ¿no? También hay revistas en español, ciertamente, pero claro, son menos, ¿no? Y en otras lenguas. Bueno, no voy a entrar a esto en detalle porque ustedes lo conocen, pero digamos de una manera muy esquemática podemos decir que hay artículos científicos de tipo cuantitativo, ¿no? eh, 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 que analizan fenómenos que se pueden medir, ¿no? Y donde el uso de estadísticas es clave. Y el uso de estadísticas ahora se ha transformado, ¿no? Gracias al sistema de R. Y normalmente las revistas más exigentes pues no aceptan un trabajo con estadísticas elementales, ¿no? O meramente descriptivas, ¿no? Uh, Bueno, o también puede haber un artículo científico cualitativo que se centra en datos no numéricos, ¿no? Es decir, que no pueden ser sometidos a estadísticas, ¿no? Esto es muy común en, digamos, problemas de tipo epistemológico, ¿no? Y también en algunas áreas de las humanidades o de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, si yo estudio, ¿no? El archivo metafórico de la peste en las novelas largueras, evidentemente estoy estudiando una dimensión cualitativa en la cual me interesa ver cómo se construye, ¿no es cierto?, las metáforas vinculadas con ese archivo simbólico en las novelas y no la mera cuantificación de las figuras retóricas empleadas, ¿no?
Bueno, la estructura de un artículo científico es muy simple y es bastante conocida, no quiero detenerme mucho en esto, ¿no? El título debe ser breve, descriptivo y original. El título es clave, ¿no? Porque es como la carta de presentación, ¿no es cierto? Es como el rostro visible, ¿no? Lo primero que se va a ver cuando alguien se acerque al texto, ¿no? Y a veces hay títulos pues que son demasiado genéricos, o títulos que son muy extensos, o títulos que son imprecisos, ¿no? El título tiene que ser atractivo, tiene que ser breve, y tiene que ser dentro de lo posible descriptivo, y tiene que expresar cabalmente, ¿no?, la relación entre el tema y el problema, ¿no? Errores frecuentes, justamente la ambigüedad, como mencionaba, ser muy extenso, hacer una pregunta como título, ¿no? O a veces el título va por un lado y las palabras claves o los descriptores, ¿no es cierto? Las famosas keywords, pues no tienen nada que ver con el título, ¿no? Y eso pues es un contrasentido, ¿no? Ya le quita eso coherencia al artículo, ¿no? Ah, se requiere, por supuesto, el nombre y apellidos, ¿no? Y acá un consejo, nosotros estamos acostumbrados a usar los dos apellidos, el paterno y el materno, como una revista circula en el mundo, ¿no es cierto? Y más ahora donde la mayoría de revistas son electrónicas, ya casi nadie imprime revistas, ¿no? Imprimir revistas es un signo digamos, ya casi arcaico, ¿no? Porque lo que importa es que la revista esté en línea, que pueda ser leída en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay universidades públicas que gastan miles de soles imprimiendo revistas en papel cuché y la revista no está en ningún soporte electrónico, es decir, que no la lee nadie. Em, ¿Qué tiene que ir? Nombres y apellidos, la dirección electrónica institucional, la afiliación institucional, esto es muy importante, ¿no? Tiene que ir el nombre de la universidad. Hay personas que ponen en la afiliación, ponen, qué sé yo, Laboratorio de Nanotecnología de la Facultad de Ingeniería de San Marcos, por decir, ¿no? Eso no es una afiliación institucional, ¿no? Siempre hay que poner el nombre de la universidad. El código ORCID, que ahora se pide como un identificador, porque esto ayuda con los problemas de apellidos, ¿no? Creo que les decía, ¿no? O sea, nosotros usamos el apellido paterno y materno, pero eso genera problemas porque lo que predomina es el uso solamente de un apellido. Entonces, por ejemplo, si yo firmo Marcel Velázquez Castro, en las bases de datos internacionales me van a identificar a mí como como Marcel B. Castro. ¿Por qué? Porque van a asumir que B no es apellido, sino que es mi segundo nombre y que mi apellido principal es el último. Y eso genera problemas luego para cuando uno tiene citaciones, ¿no? Entonces es mejor usar un solo apellido y un solo nombre, José González. ¿No? Ahora, si usted quiere usar sus dos apellidos por alguna cuestión, pues ya no, de afecto, ¿no? Hacia su rama materna, tendrá que ponerse pues un guión José González Vicuña, ¿no? Entonces González Vicuña aparecerá como una sola unidad en los sistemas internacionales y ese será el apellido con el cual van a identificar sus publicaciones, ¿no? Eso ha traído un montón de problemas, esto del uso de los apellidos, y por eso el código ORCID es un código que desambigua, digamos, estas dificultades. Bueno, el resumen, ¿no? O sumilla, ¿no? Es una breve sumilla del estudio, presenta de forma sucinta el problema, la metodología de análisis, las conclusiones principales y el aporte, ¿no? Normalmente se traduce al inglés, no debe tener más de 250 palabras. Claro, esto puede variar de acuerdo a la revista, porque cada revista tiene sus propias reglas, ¿no? De cómo debe ser presentado el artículo científico. En general, la estructura es la misma, pero puede haber variaciones, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los errores más frecuentes en esta parte? Inclusión de temas o elementos que no se tratan en el artículo, ausencia de un planteamiento original del problema, plantea conclusiones que no se desprenden del análisis o de la argumentación, ¿no? O es meramente descriptivo, ¿no? No tiene capacidad de interesar a un potencial lector o de mirar un problema con un lente o una perspectiva novedosa, ¿no?
así como les decía, el título es la primera impresión que se lleva cualquier lector de nuestro trabajo. La segunda y muy importante es justamente esta, el resumen, ¿no? Porque eso va a ser, leyendo el resumen, cualquier lector va a tomar la decisión de seguir leyendo el artículo o simplemente abandonarlo y buscar otro. Si yo tengo digamos, por decirlo menos, ¿no? Miles de artículos en mi área, en mi campo disciplinario, yo no voy a leer los artículos que no me interesan, que no me atraen o que no tienen, digamos, algún planteamiento realmente novedoso. Pues hay poco tiempo, uno tiene que darle prioridad a lo más significativo, ¿no? Ay, perdón. Se me fue. Ay, se me fue el final. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Las palabras clave, esto no lo voy a explicar, es bastante obvio, todos las conocen. No debe usarse frases, tienen que ser de 3 a 5 sustantivos, tienen que estar vinculados directamente al título, obvio. Eh, la introducción es muy importante, ¿no? Porque ahí tiene que quedar con claridad establecida cuál es el problema de investigación, o si lo planteo como una pregunta, cuál es la pregunta de investigación a la que yo me estoy enfrentando, la que estoy buscando resolver, ¿no? Ahí se revisa también la literatura relevante de ese problema específico, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema que se ve mucho a nivel, digamos, en diversas universidades públicas lo he visto, ¿no? Las personas están acostumbradas a citar libros y no citan artículos. O sea, si yo quiero publicar en una revista indexada como Cielo o Scopus, pues lo que tengo que hacer es leer, obviamente, artículos publicados en revistas Cielo o Scopus de mi disciplina y citarlas y dialogar con ellas, ¿no? Y encontrar, digamos, aquellos que van a poder ser referidos en mi propia investigación. Pero si estoy citando un libro que para colmo es una traducción que se publicó hace 10 años, pues estoy completamente desactualizado, ¿no? Y eso lo nota inmediatamente el revisor de un artículo e inmediatamente descarta esa publicación cuando se presenta o postula a una revista, ¿no? Entonces se recomienda utilizar una bibliografía de los últimos 5 años. Evidentemente esto no es una regla inflexible. Alguien puede usar un artículo muy importante que se publicó hace 10 años, ¿no? O más. Pero eso lo que dice es que tú estás actualizado. Y si tú estás actualizado, entonces significa que tienes las condiciones para poder realizar un aporte. No necesariamente que lo vas a hacer, pero por lo menos estás al día sobre qué está pasando en ese problema específico que a ti te interesa. Bueno, esto de las metodologías ustedes lo conocen, ¿no es cierto? También voy a pasarlo rápidamente. Pena. La metodología, lo único que decir es que la metodología tiene que quedar, tiene que ser evidente para el lector, ¿no? ¿Qué tipo de herramienta, digamos, si es un artículo cualitativo, hermenéutica estoy utilizando, qué tipo de teoría de categorías estoy utilizando para analizar, ¿no? Ese elemento cualitativo, ¿no? Y lo mismo en el caso de que sea más bien que sea cuantitativo también, ¿no? Tiene que quedar claro, ¿no? La muestra, por ejemplo, he visto muchas veces problemas con la muestra, ¿no? O sea, pues si yo quiero hablar, digamos, sobre no sé, las escuelas, digamos, de primaria, ¿no es cierto?, de un distrito de Lambayeque, tengo que hacer pues una muestra que sea representativa de esas escuelas, ¿no? No puedo presentar simplemente el estudio de una escuela y luego decir, ponerme a predicar sobre la totalidad de escuelas, porque esa escuela que yo estoy estudiando pues podría no ser representativa, ¿no? Lo más probable. Bueno, luego están los resultados, ¿no? Eso es bien importante porque eso es lo que le da el valor a nuestra investigación, ¿no? Los resultados hay que presentarlos siempre de manera clara, objetiva, concisa, ¿no? Se pueden utilizar tablas, gráficos o figuras, ¿no es cierto? Se debe evitar interpretaciones porque eso más bien va en discusión y
Luego está la discusión, que es un elemento clave en los artículos, porque ahí se eh, discute, digamos, se pone en contexto mayor los resultados que yo he obtenido, ¿no? Es decir, allí sí procedo a interpretar estos resultados, pero no a interpretarlos en el aire o en el vacío, ¿no? Sino en relación, con respecto a el corpus de investigaciones que me preceden, que están vinculadas a mi problema de investigación, ¿no? Como están leyendo ustedes ahí, ¿no? También se pueden mencionar las limitaciones del estudio, o sea, qué cosa aporta este estudio, pero a la vez cuáles pueden ser las limitaciones que tiene, y cómo este estudio permite que se bosquejen, se planteen nuevas preguntas que darán lugar a futuras investigaciones. Y este punto es clave porque la discusión eh, pone en evidencia cómo el conocimiento que se produce en un artículo científico solo adquiere valor cuando está en una comunidad, ¿no? Está en un debate mayor con otros investigadores. Acá no hay investigación solitaria, la investigación de un lobo solitario no tiene sentido, ¿no? En ninguna disciplina. En el caso de los artículos cualitativos, ¿no? Se analiza, ¿no? La hipótesis, los resultados, y muchas veces esta parte central, algunos la subdividen con temas y también hay errores muy comunes, ¿no? No hay un recorte preciso de materiales o fuentes, no se jerarquiza la información, ¿no? Finalmente, las conclusiones, donde se resumen los principales hallazgos del estudio, ¿no? Y ahí lo importante son dos cosas, novedad y relevancia, ¿no? Tiene que haber una conclusión novedosa y tiene que haber además relevancia de esa conclusión, ¿no? Eh, Esas conclusiones tienen que estar en diálogo con los resultados y con los objetivos del estudio. Normalmente en el resumen yo tengo que poner los objetivos del estudio, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiero lograr sobre ello, ¿no? Y entonces las conclusiones de alguna manera dan respuesta a esos objetivos, ¿no? Las referencias bibliográficas, esto es muy simple, esto depende de la revista, ¿no? Puede ser APA, MLA, en fin, Chicago, ¿no? Hay múltiples sistemas de referencia. Cada revista lo pide, entonces si yo quiero postular, quiero publicar mi artículo en la revista X, pues tendré que seguir las pautas editoriales establecidas por la revista X. En términos globales, APA es la que ha ganado más espacio últimamente, ¿no? Las últimas décadas. Bueno, las citas, la forma de citación, por supuesto que está condicionada al sistema de referencias que se use, ¿no? A veces hay secciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, agradecimientos, conflictos de interés. Ahora se está pidiendo también si un artículo lo firman varias personas, ¿qué ha hecho cada persona, ¿no? El investigador X es responsable, pues, del diseño del problema de investigación o del análisis estadístico o de la discusión, y el investigador W es responsable de tal cosa, ¿no? Eso se hace público, ¿no? También si puede haber conflictos de interés, ¿no? Por ejemplo, si alguien es profesor, pero a la vez trabaja, pues, no sé, en una empresa privada y está haciendo un artículo que tiene que ver con los intereses de esa empresa privada, pues evidentemente hay un conflicto de interés que si la persona fuese honesta, íntegra, pues tendría que exhibirlo, hacerlo público, ¿no? Anexos, a veces se pueden anexar entrevistas, encuestas, ¿no? Distinto material que ha servido para el análisis, ya sea cualitativo o cuantitativo, ¿no? Acá hay un esquema sintético, ¿no? De los elementos del artículo, ¿no? Pueden ver ustedes, no lo voy a leer yo, están viéndolo. La originalidad del artículo es el punto clave, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Si el artículo no es original,
pues entonces es una pérdida de tiempo y lo que van a hacer las revistas es dejarlo de lado simplemente, ¿no? Si no hay un aporte novedoso, pues no tiene ninguna razón de ser ese artículo científico, ¿no? Hay que citar siempre a otros investigadores y sobre lo que ellos han avanzado, ir un paso más allá, así sea un paso minúsculo, así sea un paso de pocos centímetros, ese paso es nuestro, ese pequeño avance es nuestro y ese es nuestro aporte, ¿no? Por supuesto que hay que evitar el plagio, ¿no? No al plagio, ¿no? Y cuando digo plagio no me refiero hacia la forma burda, digamos, de copiar y pegar, ¿no? Sino que hay formas de plagio un poco más sofisticadas, ¿no? Se parafrasean las ideas de otro y se presentan como propias, ¿no? Eso también es, por supuesto, plagio, ¿no? O cuando se hace mención, digamos, a un asunto, a una interpretación y no se menciona quién fue el que postuló esa interpretación, ¿no? Eh, si yo no conozco bien el estado de la cuestión, el estado del arte, del problema que a mí me interesa, pues no tengo ninguna posibilidad de hacer ningún aporte original al mismo, ¿no? Por eso es tan importante esa sección, ¿no es cierto?, del estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué cosa se ha dicho ya sobre este tema? Para yo poder con claridad y con transparencia decir qué cosa voy a sumar yo en este artículo para ofrecer una interpretación novedosa y original, ¿no? Por supuesto, toda la escritura del artículo científico tiene que estar regida por los criterios de integridad académica, ¿no? Eh, que eso pasa pues por la honestidad, ¿no? La honestidad intelectual fundamentalmente, ¿no? Que es algo que falta tanto en un país como el nuestro, ¿no? La relevancia del artículo también, ¿no? Es relativa, depende del campo de investigación, por supuesto, ¿no? Un artículo no va a cambiar, pues, un campo de investigación, pero debe tener una importancia para ser valorado, para ser considerado y para ser luego citado, ¿no? Porque la idea de ofrecer, digamos, una contribución es lograr no solamente enriquecer un campo, sino convertirte en una referencia para los que vendrán luego, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contribución específica al estado de conocimiento del asunto que has estudiado, ¿no? La utilidad práctica no debe ser confundida con la relevancia, ¿no? Puede haber una relevancia conceptual, una relevancia epistemológica, que no pasa, digamos, por una utilidad práctica. Pero por supuesto que también, dependiendo de la disciplina, podría haber una utilidad práctica que se derive de los resultados de la investigación y por lo tanto le da eso una relevancia eficiente al artículo. Muy bien. Eso sería todo. Ahí está mi correo institucional y pasaríamos a la sección de preguntas. Eh, no sé, Karin, si hacen las preguntas por el chat, no sé cuál es la mejor fórmula. Veo que somos un grupo bastante numeroso, entonces quizás simplemente seleccionar algunas preguntas, ¿no? Sí, doctor, están escribiendo en el chat, me parece. Hay una primera pregunta del señor Reinaldo Ricardo Quispe Infantes. Él nos dice, bueno, puede buscarme, no creo que es lo correcto, pero puede designar quizás cuáles son las palabras claves para que sean las más citables en un artículo. Por supuesto, o sea, uno tiene que elegir, digamos, desde el título, ¿no es cierto? Palabras qué sé yo, si yo digo narrativa peruana contemporánea, un ejemplo de mi campo, ¿no? Son palabras altamente citables, ¿no? Pero me acuerdo de un artículo que alguna vez yo revisé que decía narrativa peruana reciente. Entonces, reciente no es una buena palabra,
¿no? Contemporánea es mucho más precisa y evidentemente va a ayudar a la citación, ¿no? Pero no se puedes buscar palabras, digamos, que sean muy usadas si no tienen relación con el artículo, ¿no? O sea, tiene que estar en relación con lo que yo he investigado, con lo que yo he hecho, ¿no? Y dentro de ese campo, claro, puedo elegir aquellas que tengan mayor impacto, que sean de mayor uso, más frecuentes, porque eso va a ayudar a que sea más citable y que sea además rápidamente reconocible, ¿no? Entonces sí hay un margen de acción dentro de esas palabras clave, pero tiene que estar siempre en función, obvio, del artículo, ¿no? Dice, ¿nos puede proporcionar algún autor bibliográfico que nos enseñe a hacer artículos? Bueno, eh, la mejor manera de aprender a hacer un artículo es leyendo artículos de investigación. Si yo no leo, es como el que quiere hacer una tesis, ¿no? Nunca ha leído una tesis, no tiene ni idea de cómo comenzar. Hay que familiarizarse con la lectura de artículos de investigación en revistas indexadas de alta calidad, ¿no? Cada uno en su disciplina, ¿no? Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, a Scopus, buscan en su disciplina y van a encontrar centenares, si no millares, de revistas. Alguna de esas estará más cercana a sus temas de interés y podrán leer ahí artículos que les ayuden a entender cómo funciona esta dinámica, ¿no? Mañana van a ver, en la sesión de mañana van a ver bases de datos y ejemplos de algunas revistas, ¿no? Bueno, acá han puesto grupo para investigadores, no sé qué cosa es. Eh, para buscar revistas, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden entrar directamente a Chimago, donde están todas las revistas de Scopus. Eso está abierto. Ponen Chimago y eso les va a dar una... Son miles, decenas de miles de revistas. Buscan por área, ¿no? Qué sé yo, eh, ciencias sociales, antropología, ¿no? Y entonces ya les va cerrando el círculo, ¿no? Eso es una base de datos pública. Shimago, ¿no? Lo puedo escribir si es que hay alguien que no conoce. Incluso podemos buscar, si quieren, o buscar para que ustedes vean. Shimago Journal Rank, para, voy a volver a compartir porque esto sí me parece importante, y bueno, mañana lo vamos a ver, pero para que vean, ¿no? Vean, ¿no? Shimago Journal and Country Rank. Y acá pueden buscar, ¿no? Por título, por ISSN, la revista que ustedes quieran, ¿no? Y les va a dar toda la información, digamos, que hay, ¿no? Por ejemplo, yo si entro acá, he entrado a Journals, ¿no? Entonces acá está All Subject, todas las áreas. Obviamente a mí no me interesan todas las áreas, a mí me interesa artes y humanidades. Entonces ya pongo artes y humanidades y ahí ya va reduciéndose el número, ¿no? Luego entro acá y digo, bueno, no quiero todo artes y humanidades, me interesa específicamente, qué sé yo, historia. Y Disculpe, no así, se está viendo la pantalla. ah, a ver, ¿me confirman si se está viendo ahora? No. No se ve. No se ve. Ya está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Entonces, repito, ¿no? Entro por acá, ahora sí están viendo, ¿no? Estoy en Google, Sí. Shimago Journal and Country Rank, o simplemente ponen Shimago y les va a salir. Ingresan y ingresan acá Journal Ranks, Explore, y acá está por categorías, por áreas, primero,
Les decía, ¿no? Artes y humanidades, me interesa artes y humanidades. Entro acá, dentro de artes y humanidades hay, por supuesto, varias producciones, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Me interesa history, entonces ingreso acá. Digo, bueno, no me interesan todas las regiones, sino solamente las revistas de Latin America. Ingreso acá y me va dando acá. Revista Brasileira de Política Internacional, Colombia Internacional, Estudios Fronterizos. Además me dice dónde estás, ¿no? Q1, ¿no? Q1 es un cuartil que significa pues que es una revista altamente prestigiosa, ¿no? Potente. Q2 aparecen otras, ¿no? Revista de Historia de Chile, Divergencia, estoy leyendo al azar, ¿no? Y ahí voy buscando, ¿no? Entonces, y acá me aparecen los países de estas revistas, ¿no? ¿Dónde están? Brasil, ¿no es cierto? Colombia, México, ¿no? Chile, vean ustedes varias, ¿no? Perú, a ver, busquemos Perú. Vamos a buscar largo. Parece que no hay ninguna revista de historia de Perú que esté en Scopus. Y miren, este es, ¿no? Son 50, ¿no? O sea, más de 2.500, ¿no? Entonces, toda esta información está disponible, ¿no? No me interesa artes y humanidades, yo estudio negocios, muy bien, business. Vamos acá. Igual, igualito, ¿no es cierto? Estudio, pues, no sé, Management Information Systems. Ya. Igual, aparece en las revistas, ¿no? Hay menos acá, pero ahí está. En este caso solo apareció una, quizás es un tema demasiado, no sé, pongo accounting. A ver. Acá hay más, ¿no? Entonces cada área tiene, ¿no es cierto? Es cuestión de que ustedes, porque lo que suele ocurrir es que el investigador piensa que solo puede publicar en las revistas de su universidad, ¿no? Cuando esa es la peor idea posible. Busquen siempre publicar fuera de la universidad, ¿no? Ahí es donde realmente se mide, digamos, si mis artículos, mis investigaciones tienen algún valor, ¿no? Porque si interesan a la comunidad, pues entonces van a ser aceptados. Entonces, son pocas las revistas peruanas que están en Scopus, pero ya hay una veintena casi. La mayoría son de la Universidad Católica y de la Universidad de San Marcos, pero también hay de otras instituciones. Esa es una opción, ¿no? ¿Qué revistas de mi campo están en Scopus en el Perú? Bueno, puedo buscarlas y presentar ahí. Quiero ir más allá de Perú, pues, como ven ustedes tienen una gran cantidad de opciones. ¿Cómo puedo identificar revistas depredadoras? Si le escriben a usted con su nombre propio y le dicen, he leído un artículo suyo fantástico, extraordinario, usted es casi un genio, por favor, venga y publique con nosotros, recontra depredadora, no dude. Ninguna revista seria le escribe personalmente a nadie. Uno va a la revista. Entonces, esa es la mejor fórmula, ¿no? Si la ves que hace publicidad en Facebook, en Twitter, buscando artículos, depredadora por 100, ¿no? Sí, eso de software sería interesante, no está previsto ahora. Mire, la parte estadística no es mi especialidad, pero sí he visto yo cómo ha mejorado, digamos, en muchos casos los que trabajan, digamos, con estos nuevos modelos, ¿no? De software, la dimensión estadística, ¿no? Y una revista altamente calificada no va a aceptar, digamos, cuadros simples de torta o de barras, ¿no? Eso está bien para un nivel de pregrado, ¿no? Pero no para una investigación avanzada. En el caso de revistas de base de datos WOS, tiene que entrar a Clarivate y ahí puede buscar. Es parecido al sistema de Shimago, pero la diferencia es que con Clarivate tienes que abrir una cuenta, es un poco más engorroso. No me queda muy claro la...
Mira, la publicación de un artículo de investigación la decide la revista, ¿no? Una revista seria recibe muchos artículos y selecciona los mejores, ¿no? Y eso van a ser aquellos que son más novedosos y más relevantes. Yo les cuento un ejemplo de San Marcos. La revista Letras, es una revista de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, entró a Scopus hace 3 años, me parece. Nosotros recibíamos un promedio de 30 artículos, 35, y publicábamos 10. O sea, estábamos 3-1, ¿no? Hoy recibimos casi 100 artículos, de los cuales seguimos publicando 10. Entonces, evidentemente, la tasa de selectividad ha crecido. Publicamos artículos de más calidad ahora porque tenemos más solicitudes. ¿Por qué tenemos más solicitudes? Porque entró Scopus. Entonces se dan cuenta, entonces ya es una revista atractiva para cualquier investigador de cualquier parte del mundo, ¿no? Que trabaja obviamente en el campo de la revista, ¿no? Para los investigadores que recién comienzan es difícil, porque se requiere cierto expertise, ¿no? Que se gana con los años. Yo recomendaría para alguien que recién comienza que busque una revista en Cielo, ¿no? Cielo se escribe así. Y ahí va a encontrar muchas revistas y Cielo está reconocida para el sistema de RENACIT y da un puntaje también, ¿no? Entonces, por ahí se comienza, ¿no? Bien, hay algunas preguntas que no he contestado porque han estado ya en la exposición o son cosas generales que fácilmente se pueden identificar. No sé, Karin, si hubiese alguna otra. Porque estamos ya casi sobre la hora, ¿no? Sí, doctor, me parece que ya no hay interrogantes. Entonces, en este instante, por favor, vamos a cursar la asistencia y se está dejando unas preguntas a través de un formulario, por favor, a todos los asistentes. ¿Ya? Entonces, doctor, le agradecemos su presencia. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por asistir a este evento en calidad de ponente. Gracias, doctor Marcel, por su experticia. Su presencia realmente en esta jornada de capacitación es realmente apreciada. Sabemos el cariño que tiene por nuestra universidad y apreciamos mucho el hecho de que nos agende siempre cuando nosotros recurrimos a su persona. Gracias, Karin, sí. El día de mañana nos estamos encontrando nuevamente para continuar con los núcleos temáticos que se ha programado. Perfecto. Gracias a todos los presentes. Buenas noches con todos. Un gusto siempre poder participar con la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Hasta mañana. Gracias, doctor. Muy amable.